Comienza el éxito de cada domingo, la mejor reunión con los mejores invitados. Así arranca Debo Decir. Médico militar y experto en artes marciales, tuvo a su cargo la seguridad de todos los argentinos. Es el señor Sergio Berni. Farmacéutico, rabino y ministro de Medio Ambiente de la Nación. Recibimos al señor Sergio Berman. Es la hermana de José Luis Cabezas, víctima de uno de los casos más emblemáticos del país. Ella es la señora Gladys Cabezas. Su particular estilo de hacer periodismo hizo escuela en los medios. Nos visita el señor Samuel Chiche Helblum. Fue herida de bala en una salidera bancaria cuando estaba embarazada de 8 meses. Hoy lucha por mejorar la justicia. Con nosotros, Carolina Píparo. Nació en tierras brasileñas, pero supo ganarse el cariño de todos los argentinos. Ella es la simpática Anamá Ferreira. Asoma la punta de su zapato nuestro conductor estrella. Es el señor Luis Novarecio. Señoras y señores, muy buenas noches. Puntualísimos. Gracias a Parillas Club Buenos Aires. Buenas noches, un placer. No lo dejé terminar, no los dejo terminar. Gran placer estar en vivo, como siempre, pasadita a las 10 de la noche, gracias a Luis Majul, que nos entrega desde la cornisa. Como todos los domingos, tenemos un living en el que intentamos charlar, conversar, escucharnos, conocer el lado B de cada uno de los personajes. Hoy hay un gran living, pero la verdad que hoy es un domingo muy difícil. Este domingo 9 de abril tenemos muchas cosas para compartir y para tratar de colaborar. Digo, hay 11 provincias en nuestro país que están azotadas por las inundaciones. Un gran abrazo a todos los evacuados, particularmente Tucumán, Comodoro Rivadavia. Está con nosotros el ministro de Medio Ambiente de la Nación, que es el rabino Sergio Berman, a quien le preguntaremos si es solo la naturaleza, si podemos hacer algo más que ser solidarios. La Argentina es definitivamente solidaria en los momentos críticos y por eso es muy importante que hoy durante todo el programa te vamos a contar cómo podés ayudar. Es una noche también muy particular porque hace instantes en el Congreso de la Nación se produjo un hecho muy difícil de ver. Un conjunto de docentes encabezados por Sonia Leso, la titular de la CETERA, intentaba instalarse. ¿Se acuerdan de la Carpa Blanca? A los que tenemos unos cuantos años, eran los 90, era Marta Maffei, la titular de la CETERA, de los docentes, y pedían un aumento e instalaron una Carpa Blanca que fue un símbolo de no hacer paro y hacer un reclamo por los docentes. Mucho tiempo ha pasado, los docentes siguen siendo postergados. Estaban intentando instalar una carpa allí en el Congreso y el gobierno de la ciudad, acabo de recibir información del gobierno de la ciudad que enseguida voy a compartir, decidió desalojarlos porque no tenían autorización. Lo digo en una semana también muy particular, en donde un paro generó un piquete y el piquete, la aplicación de la ley. Está sentado con nosotros alguien que hace ya unos cuantos años decidió aplicar la ley y creer que un piquete era un hecho ilegal. Es Sergio Berni, el ex viceministro de Seguridad de la Nación. Lo procesaron. Después finalmente la justicia le dio la razón. Digo, hay algo que está pasando de enorme tensión. Nos va a ayudar seguro Chiche Helblum, para mí uno de los maestros de la mirada lateral del periodismo, para entender qué es lo que está pasando en este momento. Y enseguida vamos a hablar de lo que pasa en el Congreso. Algunos hablan de represión absolutamente desmedida, otros de no cumplir con la norma. Y están con nosotros dos mujeres que son un ejemplo de la resiliencia, esta expresión que durante mucho tiempo nos costó entender, que es transformar un gran dolor en una expectativa de cambio para mejor. Está con nosotros Carolina Píparo, como decía Estelita Montes, la mamá de Isidro, que salía del banco y que fue para arrebatarle el dinero, fue baleada, y hoy junto con Gladys Cabezas, la hermana de José Luis,
forman parte de un colectivo inmenso de personas de bien que creen que no nos tiene que volver a pasar lo que a ellas les pasó, y sin embargo vuelve a pasar. Está Ana Má Ferreira con nosotros, que es una mujer bella, es una mujer que siempre trae simpatía. En un ratito más se recibe de abogada y que me imagino tendrá una mirada de todo esto. Pero yo digo, hoy estamos hablando del tercero de los hechos difíciles de esta noche, que es Micaela. Yo quiero especialmente dedicarle este programa a, por supuesto, a la familia de Micaela, a Micaela, ¿por qué no? Y a todas las Micaelas que se siguen preguntando qué cosa pasa en nuestro país para que una persona que había sido condenada por 2 violaciones tuviese la libertad anticipada por buena conducta para salir y reinsertarse en la sociedad, porque no había obstáculo, dijo un juez que se llama Carlos Rossi. Y yo enseguida le voy a pedir al señor director que nos muestre su imagen, no con el intento del escrache público, sino con el intento republicano de que dé cuenta de sus actos, que dijo, miren, ¿saben qué? Una persona que violó 2 veces y que estaba acusada de una tercera violación que no logró probarse, a pesar de que había 3 informes que decían no lo dejen en libertad, lo dejó en libertad. Y este hombre fue y violó y mató a Micaela, se guareció aquí en la provincia de Buenos Aires. Este es el juez, el doctor Carlos Rossi, que cree que la justicia es jugar a la discusión intelectual de los libros y empezar a discutir si el garantismo, si el abolicionismo... Mira, hay que hacerla muy sencillo, y Carolina y Gladys lo van a contar esta noche. La gente normalmente se divide en 2, la que transgrede el Código Penal y la que no transgrede el Código Penal. Y esa es una división que no es estigmatizar al delincuente, es simplemente saber que hubo alguien que, por ejemplo, se apropió de algo, robó, mató a alguien, como a José Luis Cabezas, o también mató y agredió a Carolina, y que no son iguales que todos nosotros. Yo espero sinceramente, con el mayor de los respetos, que el juez Carlos Rossi, que es el juez que debe velar para que quienes han sido condenados cumplan la condena, haya renunciado. Vos decís, ¿qué derecho tiene un periodista de pedir una renuncia? Y sabés que sí, porque pueden haber pasado 2 cosas para que este juez reaccionara de esta manera. Una, que no se dé cuenta, que no entienda de qué se trata. Y la otra, que crea lo que creen los abolicionistas, que quien delinque en realidad no es culpable, sino somos todos nosotros, que no le estamos dando la posibilidad de tener una vida mejor, y por lo tanto no es justo que esté preso, y en todo caso es justo, perdón la expresión, que Isidro, el hijo de Carolina, no esté entre nosotros, o José Luis no esté entre nosotros, o que Micaela no esté entre nosotros. Si es lo primero, si es un inepto, se tiene que ir por esto. Y si es lo segundo, es porque es un malparido, es porque es un hijo de puta y no merece detentar el cargo de servidor público en nombre de la justicia. Como todas las noches vamos a transitar de la mejor manera posible la posibilidad de conocernos, de encontrarnos, de escucharnos, de conocer aquello que no conocemos de cada uno de nosotros. Hoy en Debo Decir, en una noche de inundaciones, de docentes y de Micaela, queremos creer que esto va a cambiar esencialmente porque lo hemos decidido. Señores, buenas noches, este es mi living, bienvenidos a Debo Decir. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Maestro Helblum, ¿Cómo andan bien? ¿qué es un inepto o es un mal nacido? ¿Es un inepto o un mal nacido este juez que hace esto? ¿Qué sé yo? Puede haber una combinación de las 2 cosas. Se unieron 2 cosas. Yo hace tiempo dije que acá en Argentina existe la pena de muerte. La aplican los jueces cuando liberan asesinos que después, o presuntos asesinos que después van a matar. Pero se unieron 2 cosas. Yo sé que es incómodo lo que voy a decir. Por un lado, este degenerado de Wagner, y por el otro lado una chica que a las 5:20 de la mañana sale sola de un boliche. Se unieron 2 cosas que fueron mortales. En ninguna parte del mundo a las 5:20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle. Pero en ninguna parte del mundo, debe saber mejor Sergio Berni, digo,
es como un toque de queda. Es terrible lo que ha pasado. Se unieron esas dos cosas. Yo sé que tiene todo el derecho a andar a las 5 de la mañana, a las 6, a la hora que quiera, sola por la calle. Pero es hoy, con la violencia, con la locura que existe, me parece un horror. Pero digo... Independientemente del juez, que merece su castigo también. Estoy hablando, se unieron, querés poner tres cosas, tres patas. El juez, un irresponsable, un inepto probablemente, las dos cosas. Yo creo que más es perverso y además tiene una cosa que evidentemente lo supera, digamos, el garantismo a lo que es la objetividad que tiene que determinar un juez. Pero el hecho de que se una un asesino potencial como era este Wagner con 2 violaciones, una tercera que no le pudieron probar por el hermano gemelo, y una chica sola a las 5:20. ¿Compartís esto? Tengo que tutear. Tanto a Bernie como a Berman jamás los tuteo al aire, pero como esta noche hablamos, te tuteo. ¿Compartís lo que dice Chile? Porque a mí me da miedo decir que nos tenemos que quedar encerrados. Sí, por supuesto, pero por sobre todas las cosas, y yo no soy el abogado defensor del juez, y mucho menos, usted Novarecio sabe que yo tengo una postura muy dura, muy fuerte. En mis propios compañeros me tildan de una visión de derecha en materia de facho, en materia de seguridad. Pero acá es muy preocupante si centramos la mira de este problema en el juez. Obviamente que el juez ha cometido al menos una imprudencia, liberar un detenido que los informes anteriores decían que no estaba en condiciones de liberar, y ahí es donde viene el problema. El problema es, está bien, el juez es responsable y por sobre todas las cosas quiero mandarle mi solidaridad a los padres de Micaela, ¿no? Por supuesto que debemos pensar fuertemente en ellos. Acá el problema es, está bien, este delincuente salió de la cárcel anticipadamente, tenía 9 años y salió a los 6. Ahora, si nosotros concentramos la discusión, si este juez fue responsable o no responsable, estamos desviando, estamos tratando de tapar el sol con las manos. ¿Qué quiero decir? Que este individuo hubiera salido dentro de 3 años más y hubiera ocurrido lo mismo. O sea, quiero decir, el juez, más allá de que cometió la imprudencia de adelantar un hecho, el problema es que de la misma cárcel están diciendo este señor no está en condiciones de salir, de resociabilizarse, cuando la función de la cárcel, y esto le tenemos que explicar a la sociedad, la cárcel no es un lugar donde los delincuentes van a cumplir una pena. Para el código, la cárcel es un lugar donde se resociabiliza. Entonces, más allá de la imprudencia del juez, que no tengo ninguna duda que al menos fue negligente e imprudente, más allá que después los códigos prevén y amparan la actitud del juez, yo creo que donde hay que hacer mucho hincapié es en una profunda reforma del sistema penitenciario. No, ¿sabes qué? Está bien, yo digo, ¿no? Ahora, pienso en Carolina y pienso en Gladys. ¿Qué cosas tenés que hacer en este país? No, violaste a 2 personas. Hay una tercera que muy probablemente la cometió, pero que no la pudieron probar. Y tenés 9 años de prisión. ¿Qué cosa tiene que pasar en este país para que un doble violador esté al menos 25 años, como dice? ¿Cómo te levantaste esta mañana escuchando lo de Carolina, lo de Micaela? Sí, la realidad es que estuve toda la semana pendiente del caso, obviamente, sabiendo que este juez había liberado a este violador antes de tiempo. Yo la verdad pienso que sí, que el fundamento, o sea, que esto es abolicionismo. Y que el problema sí está en el juez, no en este juez en particular, que ojalá sea diferente al tratamiento que tuvieron los otros jueces, porque acá no nos podemos olvidar que hubo 2 casos exactamente iguales, que no hay ninguna diferencia, que Soledad Braña fue asesinada por Díaz, que había salido con salidas transitorias, otorgada por el juez Axel López. Tatiana fue asesinada por un remisero que tenía libertad condicional, no la pudo violar y la asesinó. En el caso Braña se le llama la atención, el Consejo de la Magistratura llama la atención al juez Axel López, y en el caso de Tatiana se llega a un juicio. Carolina, son los 2 que conocés. Hay un montón. Sí, bueno, sin duda. Pero es un interminable. caso, es interminable, pero es un caso que nos conmovió, del cual estuvimos pendientes. Zaffaroni defiende a Axel López. Entiendo que un ex juez de la Corte defendiendo es toda una muestra de cuánto se apoya el abolicionismo, la pena mínima. Y bueno, obviamente no fue condenado Axel López
por su accionar judicial, y pasa? este caso es igual. ¿Qué te pasa, Gladys, por las entrañas? Cuando otra vez estamos hablando de esto, otra vez, como dice muy bien Carolina, hablamos de Soledad, hablamos de Tatiana, o hablamos de Matías Baniato en otras circunstancias. ¿Qué sentís? Yo anoche me dormí con esta nena que mataron. Y esta mañana a las 7 de la mañana me despierta una mamá de San Martín, que su hija desapareció y todavía no la encontraron. Lo que yo creo que este juez, como decís vos, es un hijo de puta. ¿Y sabés por qué te voy a decir que es un hijo de puta? Es un hijo de puta como es un hijo de puta el que hace 20 días le iba a dar el título y la matrícula de abogado a Pelleso, que fue uno de los que mató a mi hermano y que tiene una condena hasta el 2012. Son unos hijos de puta porque lo saben. Pero estos vueltos que se deben, porque nada es casualidad. A Pelleso no le están dando una matrícula en La Plata. Por las dudas, se le están Pelleso- dando en Quilmes. Por las dos, Pelleso es uno de los autores de El la autor. muerte. Es el autor del crimen del caso Cabezas. Es de los dos disparos. De los dos disparos Del de la que 2 policía y años... con el agravante funcionario público, que policía bonaerense. 2 años, pero eso no es nada, pero digo, entendamos, a ver, porque entendamos qué es esto. Pelleso está con una prisión condicional, creo que es domiciliaria. Sí, una sí. Una libertad Ya está, condicional. Libertad con el anticipada, beneficio, uno de se los cumplieron regímenes. 20 años ya de... Sí. Bueno, pero él entonces, tiene por hasta el eso- 2012. No es que se cumplieron 20 años y él tiene que salir. No, él no, 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 se no, presentó, él tiene hasta el 2012, ¿no es cierto? Y el señor está en está libertad mintiendo. condicional, y está en Y está libertad mintiendo. Está diciendo que no tiene condena. Y sin embargo está suelto. El lunes fui a hablar con la secretaria del juzgado de Dolores y es como si nada. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que no lo saben. No sabe ese presidente del Colegio de Abogados de Quilmes que entre gallos y medianoche le firmó una matrícula a Pelleso. No lo sabe. No lo creo. La verdad Sergio, que no lo creo. vos integraste un gobierno que defendió, postuló a Raúl Zaffaroni, que defendía el mal llamado garantismo, y de hecho te criticaban desde adentro. Vos hablabas con la gente del gobierno y te decía, Bernie es el facho, Bernie es el que va y desaloja a la Panamericana. Mirado en retrospectiva, ¿sentís que se le hizo un daño muy grande al derecho con esa actitud? Mire, la verdad que yo soy abogado, estudié los libros de Zaffaroni, la verdad que no tengo capacidad técnica, de mucho menos de ponerme a discutir al nivel de Zaffaroni, porque es una eminencia a nivel internacional. Obviamente que tiene una postura que yo no comparto, no comparto para nada su postura, por sobre todo en lo que tiene que ver en materia penal. Pero bueno, eso es lo importante que tenía nuestro gobierno. Yo era un funcionario que pensaba muy distinto a muchas de las cosas y tenía la posibilidad de expresarlo y discutir hacia adentro también diferentes posturas. Pero Y me eso es lo parece- que- Pero parece discúlpame, ¿lo bien, importante perdón, para sí, bueno sí. o lo importante para malo que lo que tenía tu gobierno? Porque la No, verdad bueno, que era para son malo. diferentes y lo aplaudían. posturas. Yo mi postura es totalmente contraria, y lo dije públicamente permanentemente, a las opiniones de Zaffaroni, y yo no estoy de acuerdo en un montón de posturas que él adopta como Pero me jurista y parece como que juez de la nosotros estamos Corte. como juez sesgando de la la Corte. cosa. Yo entiendo que puede haber diferentes opiniones, el derecho tiene muchas cosas, tiene bibliotecas diversas para ciertas cosas. El tema es el siguiente. ¿Vos te olvidás que la cárcel es una fábrica de delincuentes Sin y de duda. marginales? El peor lugar del mundo, la peor mazmorra del mundo es Expreso de Medianoche. Esos son las cárceles argentinas. Tenés 3 o 4 cárceles que más o menos zafan y el resto fabrican delincuentes marginales. Digo, esto es parte de lo que también tienen que entender los jueces. Ahora, perdón, Sí, Anamá. los presos por violación, cuando los sueltan, no tendría que tener una pulsera, la gente no tendría que saber, ahí vive esta persona que fue violador, o poner una pulsera que pone a los presos para que uno sepa, Controlarlo. para seguir, para A lo controlar. en Estados Pero Unidos no funciona soltarlo así. así en la vida. Pero lo Sí, tienen. pero en el Tienen caso, pulsera los presos. Pero no la siguen. Pero no en la- el caso de los violadores es un ítem distinto dentro de la criminología, ¿no? Tienen un comportamiento muy distinto al resto de los criminales. Inclusive la discusión en el mundo es justamente porque más allá de que vos hagas el seguimiento, su impulso de sometimiento
sigue existiendo más allá de las pulseras. Entonces hay que castrarlo directamente. Ezequiel, pero ni no siquiera, es una cuestión de porque la castración química está química demostrado que no- tampoco... Siempre llegas tarde. Con el violador Pero la llegas tarde. castración no pasa nada porque, La digo, castración- claro, la el felicidad problema- de él es ver no, sufrir que al otro. El problema del abusador sexual no solamente pasa por la libido, sino Claro. por el sometimiento Claro. hacia una persona más débil. Entonces, si bien la castración química reduce mucho los Ayudaría. impulsos Criminales, libidinosos, sí. ese impulso, esa necesidad De otra de forma. someter, El agresor es sigue terrible. existiendo. Sergio, Entonces, por Sergio, ejemplo, sí. por eso digo, agotar la discusión en la responsabilidad del juez, y vuelvo a repetir, creo que ha sido por lo menos negligente e imprudente, no tengo ninguna duda, pero me parece que nuestra obligación es avanzar Más. en la verdadera causa, porque esto va a seguir, y no es casual, como dice la señora Píparo, ha puesto dos ejemplos que han Idénticos. sido el mismo caso. O sea, Sergio, uno vos- puede ser casualidad, dos no. La tercera es porque el sistema está fallando. Entonces, si nosotros agotamos la discusión en un juez, estamos perdiendo un nuevamente juez. una oportunidad No, de No, dar no una es un discusión juez, para es el una, futuro. es una Sí. ideología completa dentro del Totalmente, sistema claro. penal. Hay que Es un juez. asomarse a la Es un sistema facultad de penal. Derecho. Hay que Es- asomarse a la es- facultad de Derecho. es una En la facultad de oportunidad- Derecho se describe que somos todos responsables. Si vos mañana robás, somos todos responsables porque no le dimos la oportunidad. Sergio, te quería preguntar, Sergio, digo, ¿cuántos hijos tenés? 4 hijos. 4 meses. 4. Sos papá, sos funcionario y sos rabino. ¿Qué sentís cuando escuchás lo que decíamos Gladio, yo respecto al juez y lo que sentís por Micaela? Bueno, yo la verdad que no sabía que nos íbamos a encontrar esta noche, pero justamente lo que la sociedad civil venía cultivando y construyendo, que fue donde nos fuimos encontrando muchos, todavía en traducirlo en que el Estado lo pueda poner como un poder independiente y solvente para dar respuesta en tiempo y en forma, es lo que genera en todos nosotros esta frustración y esta bronca, que no es en el único ámbito donde se nos está dando, por lo tanto me parece prudente y necesario, coincido con la visión de que hasta que arreglemos todo el sistema, yo lo escuchaba hoy también al ministro Germán Garabano respecto a Justicia 2020 y la misión de futuro, las cosas que tenemos que hacer, este señor no puede ser juez por varios estamentos, o sea, desde la espera del sentido común de la gente de que renuncie, desde la posibilidad que haya un estamento que realmente audite y controle a los jueces y lo destituyan, hasta otros tipos de, digamos, de soluciones en términos de que la sociedad responda en reclamar y la justicia, tan poco justa, haga por lo menos justicia en no dejar funcionarios con esta performance exponiéndonos a todos. Pues es que me quedo pensando en lo que dijo Chiche, que yo entiendo, él lo dijiste, es impolítico lo que voy a decir. Sí, Se conjugan dos cosas, el juez sí. y no salir hasta las 5:20 de la mañana, que vos decías esto. Sí. A mí, digamos, ¿cuál es la solución? ¿Quedarnos encerrados? No, No. no es quedarte Bueno, encerrado. Hay lo ciertas cosas que tienen que funcionar. A ver, estamos hablando que el tema no es que vos pongas reglamentos lógicos para decir, bueno, a tal hora se puede, o toque de queda. Hay ciudades que tienen toque de queda, ojo. Sociedades muy democráticas, no es que son sociedades totalitarias, pero digamos, no es normal en Estocolmo estar a las 4 de la mañana en la calle y tiene un nivel de seguridad mayor que la nuestra. Tenés ciudades como Miami que a las 5 de la mañana no puede ir un chico joven, solo. Es decir, hay cosas que pasan que no tienen Perdón, que Chiche, pero Lo las que pasa cosas es que la pasan a cualquier familia- hora. A Carolina le pasó Sí, a cualquier hora en Sí, el banco. pero no, el tema está bien, pero a ver, vos llamaste todo el tiempo, el delincuente está siempre suelto y la violación puede ser de día. El tema es el siguiente, cuando vos se te unen esas dos cosas, hay siempre una falla familiar. En cada una de estas historias vos tenés una tragedia familiar. La chica esa... ¿Es la víctima? Estoy seguro, siempre. Siempre hay una constante, hay que estudiarlo profundamente. Una chica a las 5:20 de la mañana no puede estar sola en la calle. Hoy en la Argentina no puede estar sola en la calle. Pero ¿no temes que te digan estás victimizando a Micaela? A ver, todo el mundo sabe que no es así. Estoy poniendo, no estoy victimizando a Isabela. A ver, quiero que me entienda lo siguiente. Me preocupa, ¿vos viste lo que fueron las chicas de la masacre de Florencio Varela? Sí. Esas chicas estaban a la madrugada, solas, caminando por la calle, manejando tráfico de droga. Obviamente que podía pasar ese tipo de cosas, porque es tierra de nadie. La madrugada en el conurbano es tierra de nadie.
y en en Gualeguay es lo mismo. Sí, Sergio. No es diferente. No, yo primero, una pequeña consideración que vos la abriste en el programa, ¿no? Que yo también agradezco que me invitás porque es una noche especial, el programa lo ve mucha gente y tenemos, ¿no?, decenas de miles de argentinos evacuados, autoevacuados bajo el agua. Vamos a hablar de este tema, como lo estamos haciendo Seguro. ahora, vamos a hablar de los docentes, pero si hay un común denominador a esta conversación es en la medida en que no se cumpla con la ley y vivamos por diferentes explicaciones, Totalmente. todas coyunturales, algunas estructurales, fuera de la ley, empezamos a ver cómo hacemos lo malo menos malo, y eso es malo. Claro. Nosotros tenemos que pasar de lo malo a hacer las cosas de otra manera y hacerlas bien. ¿Fuera de la ley o adentro de la ley? Por No es eso, muy pero difícil. cuesta, va a ser difícil. Y Claro, yo creo si no que volvemos hacia atrás, cuando nosotros éramos chicas y mamá no nos dejaba salir hasta las 5 de la mañana. Claro. Entonces no está bien, No no está está bien. bien. Yo tengo hijos y tengo nietos y salen hasta las 5 de la mañana, no mis nietos, pero mis hijos sí han salido. Sí, por supuesto que yo no duermo hasta que vuelvan a mi casa o hasta O que lo me vas a llamen. buscar y Por todo supuesto, eso. pero no sería justo. ¿Sabes ¿Cómo? que no sería justo? ¿No? No sería justo, no sería justo que no puedan salir, que Y los que chicos no se ellos puedan puedan divertir. andar sueltos se- por ahí. no sería A ver, vos no me entendés, no estoy diciendo que no salgan, Gladys, entendeme lo que digo. Una chica sola a las 5:20 de la mañana, hoy en la Argentina no puede estar en la No calle. puede estar. ¿Qué querés que te diga? pero No, ese dato hay que cambiarlo. Está bien, Esa pero realidad hay que tenemos cambiarla. claro, que pelear por El eso. dato hay que cambiarlo, es un dato que hay que ¿y asumir. y a las 11 de la noche? A las 11 de la noche sí. Es lo mismo. 12 No, menos. es lo pero digo, mismo, es lo mismo. el Yo creo problema es que vamos a correr el horario y Claro. vamos a tener un toque de queda, que sí hay ciudades con O toque de sea, queda. a ver, Bernie sabe seguridad, que lo diga él. Yo Una- no te lo voy a decir porque Una yo no soy chica experto a las en 5. seguridad. No, me parece que tu son- hijito tiene nada. Yo te ¿Cómo? explico. Tu hijo Luis, tiene a ver, 2 años y Luis, medio. Ya, a las todavía 3 no de la sabemos. mañana, Ese está seguro. sí, pero- en 3:30 de la mañana en Nueva York, van dos chicas solas por la calle, ¿sí? Te estoy hablando de Manhattan, ¿eh? Para el patrullero, la levanta y le dice a dónde van. Y la lleva. A las 3:20, a las 3:30 de la mañana. Bueno, no está mal que la Pero lleven. obvio, pero esa es la el diferencia. patrullero le dice, ¿a dónde van? No, vamos a mi casa caminando. Ok, subite que yo te llevo. Bueno, entonces tendríamos Lo que que tener pasa es patrulleros que le digan Claro. eso a las chicas, no que en las chicas otros- no salgan. En Tendríamos otros que cambiar países, eso. Cambiar en a- otros países el horario de salir es otro. No creo que tenga que ver Tema con que una cultural. chica La no Argentina salga. sale muy En tarde. Argentina se sale el tarde y instinto me parece violador que no tiene horario. y me parece que no Volviendo- tiene nada que ver volviendo- con Volviendo No tiene a horario, a la retomar el tema, mañana, media mañana, no la- hay un horario para violar, no hay un No, no hay horario un- para no hay asesinar. para nada. Claro. El ejemplo de la señora Carolina fue pleno mediodía. Lo importante aquí es discutir cuál es el rol del Estado y si el Estado se va a volver a estancar en la discusión. Y no estoy defendiendo al juez, ni mucho menos, pero si concentramos nuestra discusión en el juez, estamos bien, perdiendo Sergio. nuevamente. Pero ¿y qué se Pero hace todos con acordamos los que hay- violadores? pero hay una- Eso es lo que tenemos ¿Qué que se hace? discutir. No, lo que Eso es lo se que- hace- eso- Cumple los eso es lo 9 que hay que años. Después de los eso es lo 9 que hay que años, ¿a dónde discutir en va? ¿A Argentina. una clínica? Porque en el caso, vuelvo a repetir, este señor, este asesino, habría salido dentro de 3 años Claro. y hubiera sido lo mismo. Bueno, Entonces pero tenemos Sergio, que, ¿qué hacemos? tenemos que Pero discutir el comparto- sistema el hecho de- penitenciario, Pero, Sergio, yo tenemos que comparto lo que vos animarnos a decís. discutir Sí. verdaderamente No. la ley de escarcelación. No, yo creo- yo tenemos que comparto volver con a, vos, y a enseguida te discutir la idoneidad de los jueces de garantía. Entonces me parece Pero que es ¿sabés mucho qué? más profundo. Yo comparto lo que vos decís. Hay que dar una discusión general. Eso va a llevar tiempo. Mientras tanto, ¿qué? Vamos, primero, mi pregunta es, ¿qué tenés que hacer en nuestro...? Violás a 2 mujeres y te dan como pena solo 9 años. 9 años. Sí. Solo 9 No años. puede salir un día Ahí no, antes. no hace No falta. puede salir un día antes. Y aparte digo, el juez no es que Bueno, puede, está bien, no es que pero está obligado a ministro, darte no, 9. ministro, discúlpeme con todo respeto, se lo digo, es una reflexión equivocada porque me dicen no puede salir un día antes. Está bien, pero el día después ¿qué? No, Eso pero- es lo que estamos, no, pero no yo no estamos discu- yo tratando las comparto- cosas de fondo, porque decir no comparto- puede salir Pero un en día algún momento antes. tiene que haber un Comparto ejemplo. decisión del Discúlpeme, día en algún después, momento tiene pero que haber el un día ejemplo. ¿Y antes sabe no. cuándo Pero es el el violador ejemplo? Cuando cumplan toda la condena como la tienen que cumplir en la cárcel Eso. y no los dejen salir Pero antes. usted cree El que- día sí, yo creo No, que déjeme cuando ter- haya algo ejemplar en este país, donde digan, señor, usted hizo esto y tiene 20 años en la cárcel, y lo va a pasar en la cárcel y no va a salir, ¿me entiende? Y no va a ir a buscar a su hija como preyeso a la escuela, ni va a ir a estudiar a la facultad donde pagamos todos, ni le van a dar un título, ni No, yo siquiera lo- le van a dar un microemprendimiento. señora Entonces, Gladys, cuando yo cumpla entiendo- 20 no, no, años, lo que pasa es que yo eso es entiendo, un ejemplo. yo entiendo todo el dolor que usted tiene por su hermano, No, pero, como entiendo perdón, todo el lo que dolor. estoy haciendo ahora no es por mi hermano, pero es yo- por lo que viene. una Mi hermano no cosa- me lo van a Una devolver cosa más. es el dolor que uno tiene como familiar y es entendible, y una cosa es la responsabilidad que tienen
los funcionarios públicos de hacerse cargo, porque acá lo que estamos viendo es un Estado que no se está haciendo cargo de este problema. Es un problema, porque decir, o sea, quiero que me entienda esto y se lo digo con total honestidad. Este señor, dentro de 9 años, su instinto violador Está iba a ahí de seguir vuelta. tan intacto como ahora. Ahora, Entonces, pero lo que hay que lo que hacer- pasa es- ¿qué a ver, hacemos con Quiero los dejarlo violadores? hablar, ¿Qué hacemos espérame, con Chiche. los...? Quiero decirles una cosa que habitualmente debo decir, es un lugar donde nos sentamos a charlar como mansedumbre, y esto es lógico que pase. Esta calentura que está ahí. No, no es, está acá, es pasión, No, no, es somos todos pasión. apasionados. No, pero digo, esto también tiene que ver con lo que está pasando en las redes. Hay gente que está muy indignada, se vuelven a recurrir a las soluciones imposibles y legales que son la pena de muerte, y todo el mundo me pide que te pregunte, ¿vos qué crees que hay que hacer, Carolina, con el Yo juez? creo, en principio le quería aclarar a Sergio que realmente me parece muy cobarde esto de siempre querer callar a las víctimas porque hablamos desde la venganza, porque hablamos del dolor. No, en absoluto, La en realidad absoluto. es que no es así, No, podemos no, yo no estoy discutir hablando como cualquier de eso. persona. En este caso funcionó todo mal y gran parte de la respuesta está en la justicia. Tuvo un juicio abreviado donde las víctimas no tuvieron abogado, un juicio abreviado que terminó en 9 años, que ese juicio abreviado terminó después en 6 años. Entonces creo que tenemos una oportunidad como país, ya que el caso nos conmueve a todos, porque no hay ser humano en este país que no esté conmovido hoy Total. por Micaela. Carolina, estamos hablando de lo Entonces, mismo. Está bien, no, pero la oportunidad es destituir a este juez para que los próximos Muy jueces bien. empiecen a pensar otro tipo de mecanismos. No cambie. Si la pena es 9 y ellos no se van a querer hacer cargo, porque ellos también tienen que firmar la libertad, aunque sea 9, van a Ahora- empezar a recomendar otro tipo de acciones, como en Estados Unidos, que claro. una vez que el violador cumple su pena, va a un psiquiátrico donde se empieza a tratar su patología y por lo menos en ese psiquiátrico está 10 años. Y que sepa Por eso, dónde va a Carolina, vivir Entonces también. por no eso, somos Carolina, creativos, nos sacamos de Pero encima Carolina, el por problema eso, a los por eso jueces. digo que el árbol no nos tape el bosque. ¿Sí? El juez es el árbol y está bien, hay que destituirlo, hay que actuar con la mayor que no es el rigurosidad, juez, pero son la mayoría. tenemos que discutir la grave crisis institucional que está pasando la justicia y dentro de la justicia el servicio penitenciario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El ministro debe y le Pero, puede ¿cuál explicar... es la pena máxima de violación? No la tengo acá, pero Y debe para ser el, seguro código, 15. para el código, si no me acuerdo, el 25. artículo 119 son de 6 a 15 años. Creo que es 15. Si, Y alguien- después si la año- producción pero tiene la ¿quién cumple gentileza de ver en el ¿Quién Código cumple Penal la 15 pena años? Ahora máxima... dígame usted, ¿quién cumple 15 años? Pero digamos, Nadie. es que ahí me Nadie. quiero... Dos por uno. Pero ahí me Nadie, quiero el 2 por detener un 1. segundo. Ahí me quiero detener un Se segundo. portan bien, ¿qué es portarse bien en la cárcel? Pero me quiero Díganme. detener un segundo, porque el juez no está obligado. Hoy yo escuchaba, decía, el juez está obligado a darle la libertad. No es cierto. No es cierto. El actual Código de No. Procedimientos dice, el juez podrá. Podrá. Y si Pero en tuvo este caso informes, tenía varios informes que 3, decía que no. que no. Y entonces, y el juez tiene derecho a desoírlos, pero también tiene derecho, aún con informes favorables, a desoírlos y sostener la pena del cumplimiento efectivo Obviamente. hasta el último minuto. Y un poco tiene que ver con lo que dice Carolina. Esto no es un hecho aislado, No. es un modo de pensar de un sector inmenso de la justicia Inmenso. penal. Entonces, Inmenso. digamos, ¿qué pasa? Digamos, Una después de reforma conocer? de la justicia penal, necesitas además, en eso sí coincido con Sergio, necesitas que el Estado tome posición. Yo, dentro de todo lo que va sucediendo, o sea, que el ministro de Justicia, hasta el mismo presidente, dijo, no nos merecemos jueces como este, no es una solución, pero es un rumbo claro, o sea, es marcar nortes claros, y ahí voy un poco también al contraste, sin polemizar, pero para marcarlo como un norte. O sea, cuando vos tenés dentro de un gobierno una referencia, que no es una opinión, es una referencia como Zaffaroni, tenés una posición política de Estado muy clara. Cuando vos tenés que el ministro de Garantista. Justicia, el presidente mismo de la Nación, no evade el tema, ni se calla la boca y dice claramente, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Pero lo que no nos podemos permitir es un juez como este. Totalmente. Y lo dice las Totalmente. máximas responsabilidades Totalmente. del área, que estoy de acuerdo, llevará gran trabajo la reforma del sistema penitenciario, la reforma también de la El nueva control de los aplicación del jueces, Código Penal, control, así absolutamente como, todo. yo soy cirujano, absolutamente los cirujanos todo. tenemos que rendir nuestra especialidad y, La y revalida, claro. y revalidar nuestro título cada Claro, un los jueces, determinado no- periodo. no estás de acuerdo, Los jueces Chiche. deberían No, tener No lo estás de mismo. acuerdo. No sé si estoy de acuerdo con todo y no estoy de acuerdo con nada, qué sé yo, no sé qué decirte. Me parece que son expresiones de buenos deseos, pero creo que el instrumento de la condena, por ejemplo, que a mí me parece que con 2 violaciones vos podés darle más años. Al primero, 15. porque hizo la primera violación, no hubo condena. Lo prevé la El ley, tipo la sale reincidencia, claramente. y vuelve a la... Claro, cuando vos tenés una reincidencia, lo que pasa es que si vos tenés la justicia que considera que la reincidencia la tenés que eliminar, y eso está en el Código Penal, que aparentemente hay que terminar con la reincidencia,
Es decir, una cosa que el tipo esté 15 años, o 14, o 13, y otra cosa que esté 6 años. 6 años. Digo, más allá de que la pulsión de violador la va a seguir teniendo, me parece que el tema es, si vos estás con el tiempo, como dice Carolina, tiene que haber institutos para eso. No tenemos institutos para eso. Tiene que haber. No tendría que haber. tenemos institutos para eso, no tenemos psiquiátricos que Pero es atiendan claro, esto. Chiche, es claro el informe del mismo servicio penitenciario. Pero- 9 años pero detenido vos o creés que 6 el años juez detenido, leyó- dice, después de 6 Sergio, años, ¿vos creés que el juez leyó mismo el Estado informe? penitenciario dice, no puede... No Pero mejoró vos creés- nada. ¿Creés que leyó el No informe? lo leyó. Perdóname, te voy a contar algo, Luis. Estamos hablando de servicio penitenciario. Hablemos cuando le dan las libertades. El patronato deliberado... No lo existe. que perdón, existe. Pero no es vinculante lo que dice el patronato deliberado para los jueces. No es vinculante. O sea, Nada que la es vinculante. persona que lo sigue... El juez no El juez no tiene... el juez puede apartarse. por eso, sin el ningún- juez, no es más, entiendo. un informe pericial le puede decir al juez, este señor, por decirlo en términos, para que la gente lo entienda, está insano, no puede ser imputado, y el juez apartarse de lo que dice, porque eso lo prevé la ley. Por eso tenemos que discutir cosas de fondo. Más de fondo. Y además, Y la cosa de- hoy el patronato deliberado, ya que la señora Gladys tocó, es una Sí, vergüenza. El exactamente. patronato deliberado es una vergüenza. En la provincia de Buenos Aires no funciona. O no funciona, no son funciona, pasantes. no o ganan- existe. Es quiero una quiero cosa... decirte, Sergio, que teníamos razones, hasta 15 años la pena de la violación simple, y en el caso de violación seguida de muerte... Bueno, eso es femicidio, ya perpetua. cuando hay violación Obvio. seguida de muerte, Carolina- abusándose de su condición de hombre sobre mujeres, Es femicidio, pena... perpetua, que tampoco es perpetua, porque sabemos que reclusión se fija. perpetua. Tengo la impresión de que nos están mirando. Le mando un abrazo enorme al papá y a la mamá de Micaela, que han hablado con una entereza notable. Digo, por haber pasado vos por esto, ¿se te ocurre qué decirle a ellos? Se me ocurre desearles momento. muchísima fuerza. Sé que el camino es largo, sé que los primeros momentos son terribles, que uno ni siquiera tiene ganas de vivir, pero los vi muy enteros y bueno, que la historia de Micaela vaya a cambiar, creo yo, con toda la confianza lo digo, va a cambiar la historia del abolicionismo. Creo que hace que ella sea para todos los argentinos, va a ser un símbolo. Como Lamentablemente tu le tocó a historia, ella. que cambió los bancos, cambiaron Claro. todos los bancos. En algún momento... Pero yo creo que la discusión de fondo es todo el sistema penal, no es Todo. este juez, obviamente son todos los jueces, es la facultad de derecho en adelante, jueces, fiscales, patronatos deliberados, que convierten, cuando se baja el martillo, convierten al delincuente, sea asesino, sea violador, lo convierten en una víctima. Entonces, la discusión de fondo es, ¿queremos castigar el delito? ¿Queremos penar el delito? ¿O no? O no, o nos atenemos a las consecuencias, pero si queremos penar el delito, tenemos que penar todo el delito. No podemos elegir un caso porque nos conmueve más y otro no porque nos conmueve Obvio. menos o porque nos caía mejor la víctima. Esas discusiones absurdas. Carolina, ¿en algún momento sentiste que bajabas los brazos? Sí, al principio sí. O sea, yo salí del hospital y lo único que me preguntaba era ¿para qué un mes tantos médicos queriendo salvarme si lo único que quería era morirme? O sea, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué esfuerzo hicieron? Yo no quería vivir. No estaba agradecida del esfuerzo, pobres que hicieron todo el hospital, todos los médicos que vinieron a visitarme. Yo la realidad es que si siempre digo, si yo hubiera muerto en ese momento, yo no hubiera sufrido. O sea, yo Wow. ni siquiera sentí dolor. A mí lo que me tocó después, haber sobrevivido y no encontrar a Isidro y encontrar mi vida, una vida totalmente diferente a la que yo había planificado, para mí eso fue lo más difícil. Y hoy en cambio agradeces a esos médicos, ¿no? Sí, hoy les agradezco, pero tuvo que pasar un tiempo para que yo pueda agradecer. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? ¿Un mes? Un mes en terapia intensiva y después unos 10 días más hasta poder caminar. Creo que todos sabemos, cuando hablamos de Carolina Píparo, de qué estamos hablando. No quiero recordarlo con espíritu malsano, sino simplemente recordar que el día que salías de un banco, embarazada de 8 meses. 9 meses. 9 meses, fuiste a retirar un dinero y ahí, ¿cuántos disparos se produjeron? Un disparo. Un solo disparo, que dio en tu panza. Un disparo no, que entró, o sea, la persona venía a matarme, la persona ya tenía mi dinero, no necesitaba dispararme.
Sin embargo, teniendo mi dinero, me pegó y yo estando arrodillada me ejecutó. Esa es la palabra. Él me tiró a la cabeza. O sea, una persona arrodillada con otra parada, tirándome a la cabeza. La bala entra por el mentón y entra en el pulmón. Y la falta de oxígeno de mi cuerpo, obviamente, hizo que Isidro le faltara el oxígeno. Siempre recuerdo el grito, el llanto desesperado de tu esposo y siempre me olvido el nombre de tu esposo. Juan Ignacio. Como corresponde, a mi edad ya me olvido de las cosas, de Juan Ignacio. Y en aquel momento vos decías, yo no tenía ganas de agradecerle a los médicos. Y Juan, cuando te veía ahí, Juan Ignacio, cuando te veía ahí, ¿cómo hacía para contenerte? Y Juan estuvo un mes entero, nunca salió del hospital, le tuvieron que poner colchones ahí en el hospital, a él, a mi hermano. Y Juan sí estaba, obviamente, dentro de todo el dolor, él estaba contento porque se quedaba sin vida. O sea, toda su vida estaba en Isidro y en mí, no había otra cosa para él. Entonces él me dio mucha fuerza para seguir. ¿Cuándo fue el Él clic? y toda mi familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Tengo a mi papá, mi mamá, mi hermano y después una familia enorme por parte de mi papá. Somos como 30, somos tanos. A tu hermano que lo hinchamos, tu hermano pobre Mi santo hermano, está al borde. Son como 30. Es mi apoyo. ¿Cómo se llama papá y mamá? Emma y Lorenzo. Y hoy cuando Emma y Lorenzo te ven en la tele y todo esto, te dicen, nena, basta, no hagas más, o te alientan. No, yo estuve 6 años. Recién el taxista me decía, pero vos estuviste muchas veces. La realidad es que desde que pasó, yo no estuve nunca más en la tele. Apareció mucho el caso. Después en Para que no te pase, el año pasado sí fui a todos los programas porque creí muchísimo en esa convocatoria que estábamos haciendo junto a Gladys y otras víctimas. Pero ellos me apoyan porque esta es la Caro que ellos conocen. Yo pasé muchos años, no fue fácil. Yo necesité excluirme, reservarme, son duelos muy dolorosos, muy traumáticos. ¿Y perdonaste a este tipo? Mira, a mí siempre me preguntan si lo perdoné. Yo la realidad primero es que no me pidieron perdón en ningún momento y tampoco siento odio ni resentimiento. Solamente siempre peleo junto a mis compañeros de Usina de Justicia por una justicia justa. Yo siempre digo, a mí mañana me llaman y me dicen que me puede pasar, porque ya pasaron 7 años. Me llaman y me dicen que algunos de las bandas le han otorgado la libertad condicional o salidas transitorias, que algunos podrían estar en condiciones. Y la realidad es que no me cambia la vida a mí, porque a mí ya me la cambiaron en el 2010. Y porque no era a Carolina Píparo, iba a matar a quien fuera, él salió a matar. Entonces creo que nos cambia a todos, que esto es lo que... Hay una cuestión que es esto de convertir al delincuente en víctima, que todas las víctimas, por más mediático el caso, por más que sea, en la justicia te encontrás con esta realidad, porque termina siendo una víctima y uno entiende que en algún punto pudo haber sido una víctima. Seguramente si revisamos la historia de Wagner no encontraremos la mejor infancia, como la de muchos violentos, pero eso habilita a que Micaela muera como murió. De ninguna manera. Rabino, ¿me ayuda usted que es el único? ¿Vos crees en Dios? No, vos no crees nada. Vos no crees en Dios. No tengo la soberbia de ser ateo. Pero sos agnóstico como el que suscribe. Pero me preocupa el tema. ¿Te preocupa? No puedo decir que exista Dios, pero me preocupa el tema. ¿Vos, Sergio, crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, creo en un ser superior. Pero creo que recién Carolina, con esa sensibilidad que caracteriza, es trabajadora social y yo sé y la veo, la sensibilidad que eso conlleva, dio la palabra justa, ¿no? Una justicia justa. Claro. Y apelando al estudio de Anamá, que decía Ulpiano, justicia es darle a cada uno lo que corresponde. Y yo creo que hoy el Estado tiene que ponerse en una fuerte discusión qué es lo que merecemos los ciudadanos y qué es lo que merecen los delincuentes. Entonces, por eso creo que fueron muy acertadas las palabras de Carolina, como también como Gladys, que habla del patronato de liberados, porque en la provincia tenemos, ¿sabe cuántos liberados, cuántos presos con libertad anticipada? Con libertad condicional hay en la provincia de Buenos Aires? 15.000. Olvídate. ¿Sabe cuántos hay en el...? Porque es un tema que llevo personal. ¿Pero qué es el patronato de liberados? El patronato de liberados es una institución que debe controlar y asistir y guiar a la persona que sale de la cárcel, digamos. No solamente con libertad, sino seguirlo.
no existe. Y No, en la ciudad de total. Buenos Aires se disolvió. Total. por Seguimos una para ver cuestión si de trabaja, por si una hace cuestión- algo, por una cuestión se de porta presupuesto. bien. Se Le tienen que iba a presentar. pedir a Por Sergio, eso- al rabino Berman, que es el que tiene sí conexión directa con Dios. ¿Está mal no Yo la perdonar? tengo. Yo no podría perdonar, creo. Mirá, el tema del perdón, siempre uno lo considera para encontrar una razón y encontrar un argumento de cómo perdonar. Y uno en general, por la razón, no puede perdonar. Porque hasta cuando uno lo otorga, después lo quiere volver a Lo recuperar. facturás. Porque vos siempre tendrás un argumento, sobre todo cuando estás dolido en algo que es injusto, que te revela y te subleva en la impotencia, aun cuando vos querés liberarte a través del perdón y encontrar una razón, nunca lo vas a poder lograr, porque la única forma que uno tiene realmente de perdonar es únicamente por amor. Y no por amor de generosidad de entregarle al otro, sino justamente para poder de alguna manera cicatrizarse uno en cómo uno hace para no vivir envenenado, porque siempre va a tener razones para no perdonar, pero solamente si uno tiene misericordia por sí mismo, Pero el que de darse la perdona es oportunidad de seguir. Bueno, pero eso siempre lo discutimos con Luis. Con respecto al tema de Dios, estamos los que creemos y están las ideas que tenemos sobre Él. Pero lo más importante es que con Él y más allá de Él, lo que pasa acá lo tenemos que arreglar nosotros y entre nosotros. Pero es muy difícil perdonar. Carolina, la verdad Olvidate. que, no sé, te admiro, Ni pero olvidar, no. todo lo que le pasó, todos nosotros que estuvimos rezando para que se salvara, para todo. Y ella, perdonar, o lo que pasó con Micael, estos padres, ¿cómo va a perdonar a este hombre, Wagner? No, olvídate. Yo no de podría, verdad- no sé. No, yo tampoco. Yo te Dios- sigo a Dios vos, libre y Te sigo a guarde, vos. pero me parece que perdonarlo es como darle un chagüí, y bueno, no sé. Te tranquilizo la conciencia. No sé, Es que no perdóname, podría. la justicia es la forma del Mirá perdón. que soy religiosa, Pero- creo en no, Dios, pero en el eso es otro Espíritu tema de la Santo, fe en y la todos los concepción. santos. En los sistemas sociales y en nuestras democracias, lo que nosotros hemos resuelto para vivir en civilización y no el instinto, Bueno, tratamos. es que la manera de perdonar Sea es la hacer justicia. justicia. Sí. Y el problema que tenemos nosotros es que no tenemos no ni tenemos siquiera justicia. poder Por perdonar eso ni me quedo perdonar pensando porque en no hay esto. Claro, justicia. porque no se hace la En- no se en hace Lo otro es ratito- venganza. en un O sea, si ratito vos no quiero perdonás, hablar querés de- venganza. Vos querés justicia, eso es perdón. Total. En un ratito quiero hablar del tema de los piquetes, de lo que acaba de pasar en el Congreso, con los docentes. Vamos a ver si podemos tener una comunicación Sí. o con Sonia Leso, que es la titular de CETERA, con Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo que estaba en lugar. Recién se hablaba de justicia y demás. Por supuesto que vamos a seguir hablando del caso de Micaela. ¿Se hizo justicia en la causa Nisman, Sergio? Justicia se va a hacer el día que el juez federal que lleve la causa hable a través de su sentencia. ¿Lo mataron? Eso lo determinará la justicia. Obviamente que cada uno tiene su propia opinión. Me parece que sería muy irresponsable, más en este momento, emitir una opinión. Yo creo que el juez va, con todos los elementos que está reuniendo, va a poder emitir una sentencia. Me duele que quien debería haber hecho eso, que era la fiscal, hable de suicidio inducido. A nosotros nos dijo en la radio, Este- Viviana Fey nos dijo, yo creo que lo indujeron a suicidarse. La verdad que no la conozco a la doctora Fein, pero me hubiera gustado que lo haya escrito en sus... Bueno, los fiscales no emiten sentencia, pero sí en esos dictámenes. en sus dictámenes, porque esa es la obligación de un funcionario público. Después es el valor de la palabra de un ciudadano común, como soy una fiscal que sea... Pero yo creo que ojalá y necesitamos saber lo que pasó, todos necesitamos saber lo que pasó. ¿Vos tenés opinión personal del Sí, tema? claro, por supuesto, pero vuelvo a repetir, sería muy irresponsable e imprudente emitir una opinión al respecto. Me parece que lo tiene que hacer la persona autorizada, que es el juez. Vos sabés que a lo largo de todos estos años de trabajo, uno con algunos funcionarios traba una relación de respeto, con la gran mayoría no, pero con Bernie, a quien he entrevistado 150 veces, aún en el disenso, siempre ha tenido, y creo que te habrá pasado, levanta el teléfono, te contesta, sostiene lo que dice, etcétera, etcétera. ¿Vos tenés claro que para algunos vos quedaste en la fantasía o la realidad? Vos me dirás, de que ingresaste al departamento de Bernie, armaste la Nisman. escena, ensuciaste la escena Absolutamente. de sí, Nisman. sí, Dije, no sé qué dije, de Bernie. De Nisman, ¿ensuciaste la escena para que nunca se supiera el tema? Bueno, absolutamente soy consciente de que eso ha pasado porque hubo muchos interesados en que de manejar el inconsciente colectivo. Usted sabe que
en este tipo de acciones el inconsciente colectivo es clave, y desde el primer intento se empezó a decir que yo había entrado al baño, después que había... Y después que me había... muchos periodistas irresponsables confundieron a un perito que se iba con una valija conmigo y dijeron que yo me había llevado pruebas. Eso evidentemente ha quedado todo totalmente demostrado, que no hemos ingresado al baño, que estuve con la madre del doctor Nisman, y aparte, lo más importante, fue un acto inclusive no solamente como secretario de Seguridad, sino el gran problema que teníamos, que creo que hoy la justicia todavía no lo tiene muy... Porque yo he hablado con un fiscal que lleva la causa y no ha tenido en cuenta que el gran problema que se generó fue que el médico que había ido a asistir al doctor Nisman por el llamado de la madre, cometió la irresponsabilidad de no haber dejado el certificado médico. Por lo tanto, no se sabía, se sabía que había ido una persona que decía ser médico de nacionalidad extranjera y que había dicho que el doctor Nisman estaba muerto en el baño y que él no iba a dejar ningún certificado y que no lo había tocado. Entonces, bueno, a partir de allí se desencadenaron un montón de acciones obvias que tenían, porque lo primero que uno tiene que hacer como funcionario público es garantizar la vida de la víctima. Y hay una parte, Sergio, que nunca te creí, con todo respeto te lo digo. Por favor. Hay una parte que yo nunca creí. Yo creo que fue un festival del disparate, digamos, todo el proceso posterior a la muerte del fiscal, ¿no? Yo no creo que vos no hayas hablado con Cristina cuando te enteraste de la muerte de Nisman. Pero es que yo nunca dije que no hablé, por el contrario, yo he hablado más de 20 veces. Yo creo que todo eso se sabía antes. ¿De qué? Yo creo que muchas horas antes alguien sabía que había muerto Nisman. No, Chiche, créame. Pero te lo digo con antes que Baxter. Tengo enorme respeto. Yo lo que digo, tengo de testigo a toda la custodia cuando me suena el teléfono, porque era un domingo. ¿Vos fuiste el primero que se enteró? No, el último. Yo fui el último en enterarme y le explico por qué. Porque yo esa semana... ¿Quién se enteró primero, el jefe de policía? Primero se enteró la prefectura y a su vez... ¿Quién le avisó a Cristina? El primer aviso es de la ministra. De Cecilia Rodríguez. De Cecilia Rodríguez. Eso está en y el eso lo ha dicho la misma presidenta. Está en el expediente. Le digo más, yo estaba ese domingo, yo vivo en Zárate, vivo en el medio del campo, en ese momento estábamos deteniendo a la banda de los monos, estábamos con ese problema de los monos, yo vivo a 100 kilómetros, 150 kilómetros de la base de operaciones de los monos, así que mi casa era un punto vulnerable y por ese motivo tenía una custodia importante. En ese momento estaba de guardia el grupo especial del GEOF y estaba conmigo cuando me sonó el teléfono explicándome que había sucedido algo en la casa de Nisman que todavía no estaba bien determinado. ¿Qué hora era eso? Y serían las 11 de la noche, 10 de la noche, son Sergio, 11 de la noche. Yo de última fui el último en llegar. ¿Es cierto, Sergio, que...? Y discúlpame, te quiero aclarar una cosa, Chiche. Esto que yo estoy diciendo ahora sobre la vida de Nisman quedó grabado en un video que lo reprodujo la producción del señor Lanata, donde cuando llega la fiscal quería empezar a investigar por otros lados y le digo... doctora, ¿por qué no comienza por el baño? Porque usted tiene un señor que está en yo todavía en mi vocabulario médico, en mi vocación médica, las palabras fueron, usted tiene un paciente en el baño que no sabe si está vivo o no. Que en realidad yo no entré al baño porque cuando me encuentro con la madre, que no sabía que era la madre, en ese semejante escena le digo, señora, ¿usted está seguro? ¿Usted cree que su hijo no puede estar necesitando ayuda? Y ella categórica y rotundamente me dijo que no. Entonces ahí cesó mi responsabilidad como médico. ¿Es cierto que Sara Garfunkel, la mamá de Nisman, te dijo en ese momento mi hijo se suicidó? No, nunca me dijo eso. Me dijo mi hijo se cayó de la bañera, se golpeó y no sé por qué el médico que vino dice que hay un arma porque yo no la vi. Y así como lo dije a las 24 horas cuando declaré. ¿Se mató o se suicidó? Eso lo determinará la justicia. ¿Se mató o se suicidó, Nisman? Lo mataron. Y estoy de acuerdo con Sergio que no compartimos muchas veces visiones
que hay responsabilidades de los funcionarios y la justicia es la única que va a poder dirimir y devolvernos a todos nosotros una tranquilidad, luego un magnicidio de esta envergadura que los argentinos no tenemos, pero no lo digo en función de interferir ni mucho menos intrometerme, sin entrar en los detalles de lo que estaba recién hablando, que todos tenemos alguna opinión, sino lo digo desde el conocimiento personal de Alberto. Un fiscal con el cual tampoco a lo largo de todos los años de memoria activa coincidimos. Claramente. No hay que olvidarse que a Nisman lo designa Néstor Kirchner y se genera toda una unidad de investigación, de los que venimos siguiendo este tema, siempre te diría hasta discutimos. Pero quien lo conocía personalmente, no existe ninguna posibilidad desde su psicología, desde su estética, desde su trabajo, desde sus expectativas, desde lo que él arriesgó, cuando al día siguiente lo estábamos esperando en el Congreso de la Nación, que se haya suicidado. Porque te voy a decir una cosa más, aún inducido o no, por el temperamento de Alberto, jamás se hubiera suicidado pegándose un tiro. ¿Por qué? Porque él era muy cuidadoso de su estética, porque era una persona muy obsesiva con su trabajo, porque estaba muy defraudado por el hecho de que invirtió años en seguir una línea y luego con el cambio, digamos, de la posición de Cristina en relación a Néstor, tiró por la borda todo su trabajo, además del hecho de que no había dudas, ahora son casi obviedades por las escuchas, que el pacto con Irán era un pacto de encubrimiento y lo que se buscaba era liberar las alertas rojas de Interpol. Todo ese tipo de sucesiones donde él adelantó también su regreso porque Gil Carbó iba a sacar de la Fiscalía. Todo ese tipo de situaciones no da absolutamente a nadie que tenga conocimiento de Alberto y su trabajo. Los que venimos ahora justamente reclamando que hay una secuencia de la causa, de la causa, de la causa, porque para nosotros está, ¿no?, la voladura de la AMIA, las víctimas, hoy estamos hablando, ¿no?, de todo este tema, el encubrimiento, la destrucción de todas las pistas, una causa totalmente viciada y no ensuciada groseramente. Claro, pero no podemos poner el asesinato, para mí, de Nisman fuera de esa secuencia, porque Entonces, si no parece que es una persona que mataron. El déjame fiscal general de la Nación, déjame que te pregunte. que denunció ni más ni menos que la presidenta de la Nación. En tu convicción, Sí, siguiendo tu hipótesis, lo mataron. sí. ¿Quién y por qué? No tengo la más remota idea, salvo datos muy claros. Yendo solamente no a una investigación judicial, a la conversación de recién. Zona liberada. Zona liberada. Escuchame, vos no podés tener a cargo 6 custodios de una persona que durante 6 o 8 horas no da ninguna señal. Y encima tener la práctica, en mi opinión, ya en este caso perversa, de ir a llamar a la madre para que te abra el departamento. Yo entiendo que en un protocolo, desconozco cuál era, pero en un protocolo, cuando vos tenés un funcionario de ese rango, no te contesta, no sale, no aparece, vos tirás la puerta abajo y entrás. Lo que no haces... Disparate, todo fue un disparate. Bueno, ¿Lo mataron o se suicidó, Chiche? Yo creo que lo mataron. Yo creo que hubo una tecnología muy específica para lograr ese cosa. Y creo que el eslabón del suministro del arma es un eslabón que es para hacer 10 libros de criminología. El arma de Lagomarsino a él. Sí. Perdóname, en el graf ¿Por qué? decía Perdón, que lo sí. mataron y no sé por qué. No, yo sé por qué lo mataron. Lo mataron por la denuncia. Lo que no sé es quién lo mató. Ahí está, para que pongamos el Cuando gráfico. vos conocés cómo es la trama, digamos, de el espionaje, la trama de todos los servicios secretos iraníes, la trama de los servicios secretos israelíes, cuando vos conocés la trama esa, ¿cómo te puede llamar la atención que lo maten? Está dentro del menú. Digamos, ¿a dónde quería apuntar? Si hubiera gente que hubiera querido ponerle en problemas al gobierno, era un buen motivo para hacerlo. Si hubiera alguien que hubiera querido eliminarlo por el tema de las alertas rojas, lo hubiera eliminado también. Pero me parece absurdo pensar que no pudieron haberlo matado. No me consta que lo mataron, pero no me llama la atención. Creo que hay un 80% de posibilidad de que lo hayan Posibilidad de todo asesinado. esto. Bueno, me permite, voy a ir un segundito a hacer lo que se hace, que es vender. ¿De cuántos años en la Argentina usted, Ana Má? 40. Y seguimos con Sotaque, Una tonadita. una tonadita. ¿De dónde sos? ¿De qué lugar de Brasil? De Minas Gerais, de Ah, de Campo acá nomás, Verde. ahí está. Bueno, permiso, enseguida vengo. No la saludé.
no la saludé a Mina. ¿Cómo me le va? saluda. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo por va suerte, muy 24? bien. Perfecto. Felicitaciones excelente, a toda la muchas gente de A24, a Juan Cruz Ávila y a los que están haciendo esta nueva señal de noticias. Quiero saludar muy especialmente a nuestros amigos de Lucky Lion, el futuro y la vanguardia en motos eléctricas. Desde hace 9 años son 100% eléctricas, sin gastos de mantenimiento, cómodas, modernas, cuidan la salud y la del planeta. Hoy te presento el modelo Bull, con un motor de 1000 watts, recorre 45 kilómetros con una carga que ¿qué esperás? Subite una Lucky Lion, cuéntenos todo. Estelita, buenas noches. Buenas noches, Luis. Visítanos en Facebook como Lucky Lion Vehículos Eléctricos o en www.luckylion.com.ar y encontrá el modelo que más te guste. Carga una Lucky Lion en cualquier toma de 220 volts y seguí andando. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Mirá cómo podemos hacerlo. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Querés comprar un electrodoméstico, un ciclomotor, un mueble para tu casa? Ahora lo puedes hacer en cualquiera de las 53 sucursales de Naldo o desde www.naldo.com.ar. Comprar en Naldo es muy fácil. Sacás tu tarjeta con mínimos requisitos y ya está. Naldo, una manera muy fácil de comprar y equipar tu hogar. Mejor de una notebook y una tablet con la 2 en 1 ExoWin con procesador Intel, pantalla táctil y Office móvil gratis de por vida. 22 cuotas de 299 pesos con crédito personal Naldo. Naldo, un amigo de la casa. Quiero contarles que hoy, como siempre, nos acompaña Blacksley Catering con un servicio increíble, un menú de cosas exquisitas. Muchísimas gracias. Entran en el Google, ponen Blacksley, esto es Blacksley, y ahí lo encuentran. Es genial para despedida. No, es impresionante. ¿Qué hace un día de lluvia? Comer, nada más que comer. Blacksley. Bueno, señor Helblum, ¿quiere venir un segundo para acá? Él está hablando. Espera, correte, vamos para allá. Yo me voy para acá. Venga, Helblum, venga para acá, venga para acá. ¿Y por qué yo? Y porque me gusta. ¿Qué hice de malo? Esta es la marca suya. Me dijeron que no diga que tenemos marca. Esta es la marca. Ahí tenemos un Frida Kahlo y un ¿Te gusta la pintura o más o menos? Sí, me encanta. ¿Te gusta la pintura? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué ves ahí? Yo. ¿Y cómo te ves? Feo. Pero simpático, qué sé yo, no sé. Pero ¿no te dicen chiche por lo lindo que eras? Era lindo, era lindo. Eras lindo. Pero el tiempo hace su trabajo también. Ahí está. Bueno, a ver la primera foto que tenemos para el señor Helblum. Estos somos tres, falta mi hermana menor ahí. Es Gladys, Víctor y yo cuando era chiquitito. ¿Cuál sos vos, el más chiquito de todos? Chiquitito. ¿Edad más o menos? Y debía tener 4 años ahí más o menos. ¿Dónde? 5 años. Eso es en Mar del Plata. Vacaciones. 6 años. Estábamos de vacaciones, sí. Sí. Y no había nacido mi hermana más chiquita. Son 4. Éramos 4. Éramos 4. ¿Esta es la médica? No, la médica es la más chiquita. La médica, la que todavía no nació. La que todavía no nació, pero ya nació hace tiempo. Sí, quiero decir, pero de hecho, mayor que yo. ¿Y ahí? Ahí está papá, mamá, mi hija María, cuando era bebé, y mi suegra, Laura. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Alfredo León. Contame cómo era Alfredo León. Alfredo León, un tipo maravilloso, muy trabajador, curioso. Yo heredo de él 2 cosas, la cultura del trabajo y la curiosidad. Nada menos. Sí, nada ¿Para el menos. periodismo? Para el periodismo es fundamental, sí. Era un tipo curioso hasta el último día de su vida. Era la curiosidad caminante. Intuitivamente, porque tenía estudios muy limitados, pero siempre fue un tipo muy curioso. ¿Dónde nació Alfredo León? En Polonia, en Varsovia. ¿Y se viene para acá cuándo? Cuando tenía 15, 16, 17 años. 16, 17 años. ¿Escapando? Escapando, siempre escapando de la miseria, de la guerra, de todo eso. ¿Qué aprendiste de tu viejo aparte de la curiosidad y la cultura del trabajo? Aprendí el sentido de la honestidad, el sentido de la responsabilidad. Era un tipo demasiado probablemente responsable. Y yo en eso soy como muy parecido a él. Insoportablemente responsable. No sé, es insoportable. Yo digamos, me he liberado de alguna de esas ataduras. Pero papá era un tipo a veces depresivo, qué sé yo. Yo siempre tuve el fantasma ese. Pero reconozco que fue un tipo luchador hasta el último instante de su vida. Viste que uno sostiene que, al menos yo, ¿no? Que en algún plano, y yo que no creo nada, nuestros viejos, los que se fueron están. Siempre están, obviamente. ¿Está orgulloso de vos, Alfredo León?
logré que me lo diga. Contame. Logré que me lo diga. Papá nunca podía expresar esas cosas. Papá nunca tuvo gestos de cariño conmigo, digamos. Lo tuvo probablemente con mi hermana más chiquita, porque ya era una relación diferente. Pero creo que un año antes de morir me pudo decir te quiero. Wow. Para mí fue revelador, porque yo sabía que me amaba, pero que él lo haya podido decir, se tenía que haber liberado muchas cosas. Fue a raíz de la muerte de mamá. En una cosa que puede parecer casi funambulesca. Pero siempre sospechaba que nosotros, los hermanos, no le íbamos a dar el final que cualquiera de ellos merecía. ¿Sí? Él pensaba que nosotros éramos hijos desamorados para ese tipo de cosas. Y cuando vio el velorio de mamá, por eso te digo que es funambulesco, cuando vio cómo fue el velorio de mamá, creo que hasta te diría que a partir de ese momento se despidió tranquilo de la vida. Dijo, mis hijos cumplieron. Mis hijos cumplieron. Escúchame. Me lo dijo, ¿eh? Escúchame. Una sala velatoria enorme y gente famosa que venía. Para él era como tocar el cielo con las manos. Él iba a los velorios de los famosos a ver famosos. No, pero era así. Mamá y papá iban a los velorios famosos para ver famosos. No saliste bastante ordenado. Te digo que con que saliste bastante ordenadito. Pero yo te cuento, mira, una anécdota. A la 1 de la mañana, tenía en ese entonces Mariano Grondona su programa en Canal 9, terminaba a la 1 de la mañana. Aparece en el velatorio y papá estaba con un tío mío al lado del cajón y aparece Mariano. Yo creo que la presencia de Mariano Grondona le justificó la muerte de mamá. Porque, no sé, yo lo que Alfredo León, donde esté, le pido disculpas por lo que está diciendo su hijo. No, porque se lo dije. Cuando lo vi a Grondona, dijo, ¿usted también, doctor? Y se quedó hablando 2 horas con Mariano Grondona al lado del cajón. Mariano que le hizo el aguante, ¿viste? Un caballero. Claro, ¿viste? Mariano es un señorito. Claro. Es que en ese momento dijo, la verdad está bien, se murió Berta, pero está Grondona. Escuchame una cosa, Alfredo León te dijo te quiero cuando vos tenías, ¿cuántos años? Qué sé yo, 60 y pico. ¿Y vos le dijiste te quiero a tu viejo? Sí, yo se lo pude decir muchas veces. Sí. ¿Sí? Sí, yo se lo pude decir más veces que él a mí. Bueno, a ver, ahí está. Ese es Federico cuando cumplió 1 año, mi hijo mayor. ¿Qué facha tenías? Esto es lo peor que me podés decir. ¿Qué facha tenía? Y ahora que me decís que soy un vos desastre. Vos arrancaste diciendo que... Bueno, pero el tiempo hace su trabajo. Escúchame, ¿y esto qué es? ¿Esto es el cumpleaños del nene? Cumpleaños de 1 año de mi hijo Federico. Yo alguna vez te escuché decir que a vos no te celebraban, no te festejaban el cumpleaños. No, porque antes no se celebraban cumpleaños. ¿Cómo no? En mi familia no. Y además yo había nacido en febrero. En febrero no te celebra no hay nadie. Nadie te abola. Y ahí Federico cumplía 1 año. Sí. ¿Qué es Federico para vos en la vida? Primogénito y, como todos mis hijos, un pedazo de mi corazón maravilloso y parte de mi vida. La justificación de una vida. ¿Ese es el sentido de la vida? Sí. Transferirle todo lo que uno puede a ellos. Transferírselo emocionalmente. Obvio es el sentido de la vida. ¿Qué aprendiste de tus hijos? ¿De mis hijos? Todos los días aprendes cosas de tus hijos, todos los días. A mí me enseñan, me hacen más maduro, me hacen más responsable, me obligan a cosas permanentemente. ¿Te obligan? Me obligan. Me obligan a entender cosas que no hubiera podido entender sin ellos. ¿Hay algo que no le dijiste a tus hijos y que te da como una cierta cosa, te da vergüenza? No, yo creo que... ¿Sos toquetón con los hijos? Sí, bastante. No hasta no al exceso. No, soy, digamos, me molesta el franeleo excesivo. Franeleo excesivo. Bueno, Cristina, sí, mejor. Decime cuando te ves ahí con Cristina, ¿qué ves? Está ahí al lado de la persona, lo mejor que me pasó en mi vida, aparte de mis hijos. Es una mujer maravillosa. Que me acompaña en todo, me hace la gamba y bueno, qué sé yo. ¿Apenas cuánto? 40 años. Mamita querida. Dentro de pocos días va a ser 40 años. ¿Y cuál es el secreto para los 40 años? Todo es esfuerzo mío.
Y una cosa estoica de ella. Ella hay que hacerle... ella resiste, pero ese esfuerzo mío. No, ese esfuerzo de ambos, obviamente es un chiste. Hemos trabajado mucho los dos para eso. Hemos estado 2 semanas separados también. ¿En serio? Sí. Pero separados... Separados, sí. 2 semanas, 10 días, 2 semanas. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Periodista. ¿Estás contento de ser periodista? Sí, me encantaba. A mí me gustaba hacer varias cosas, cantor de tango, corredor de Fórmula 1, médico, industrial y periodista. Me gustaba todo eso. Está muy bien. Bueno, yo tengo un agradecimiento personal. Cuando vos te fuiste a Radio 10, que llamó aquel Bolonqui fenomenal, sí. Te fuiste vos de la tarde, pasaron otros y después fui yo. Así que te tengo que agradecer que yo vine a laburar acá. Gracias por haber venido. Nos sentamos. Señor, gracias, nos sentamos. Permiso. Pero cómo no. Usted es un grande, Chiche. Usted es un ejemplo. Este programa es raro. Chiche conoció a Cristina en una nota en Pinamar, con gente, ¿o no? No, ella trabajaba. Cuando fuiste a Pinamar ya estaba... No me acuerdo de la época, pero digamos, ella vino a trabajar aquí, la conocí. Claro. Sergio, se discute mucho ahora el tema de los piquetes. Sí. ¿Los piquetes son un delito? ¿Los piquetes son un derecho de expresión? Los piquetes son un delito y la Constitución habilita a los ciudadanos a expresarse. Obviamente que hay que tener un sentido de ubicuidad a la hora de determinar cuándo un piquete tiene la intencionalidad de ser un delito y cuándo hay un verdadero sentido de necesidad de expresar una protesta social y y actuar en consecuencia. Igualmente, una cosa no justifica. Yo soy de los que creo que una cosa no justifica la otra. ¿Hizo bien el gobierno el día del paro de desalojar la Panamericana? Actuó en el marco de la ley, actuó por orden de una jueza. Ahora, el que lleva a cabo la operatividad tiene la obligación y el deber de determinar porque toda acción conlleva un riesgo. Claro. Si era bueno asumir ese riesgo para lo que se estaba logrando. Vuelvo a repetir, no es repudiable, por el contrario, actuó en el marco de la ley, actuó por un orden de la jueza. Mi experiencia en un día como... Yo estaba en la Panamericana ese día, estaba en la Panamericana... pero circulando. Sí, claro. Sí. Yo estaba en la Panamericana y la verdad que no había nada de tránsito. O sea, con hacer un simple bypass y hasta inclusive desde el punto de vista político no darle identidad a aquellos grupos que desde la violencia intentan llevar adelante sus expresiones, acertadas o no, pero no se puede a través de la violencia, porque no deja de ser un acto de violencia cuando uno cerciora los derechos de los demás, el derecho a circular. Entonces me parece, yo en ese caso ¿Hubieras desalojado? No hubiera desalojado. Había un bypass prácticamente natural, pero le vuelvo a repetir, no es reprochable, se actuó en el marco de la ley y por una orden judicial. Ahora, están en el sentido y en la capacidad operacional de cada uno de los que llevan adelante el operativo de determinar la oportunidad, que es lo más importante a la hora de actuar, ¿no? ¿Cristina no te dejaba desalojar los piquetes? No, nunca, al contrario. Nunca tuve ningún reproche por parte de la presidenta. El otro día estuvimos haciendo la cuenta, más de 2.500 piquetes. He desalojado durante mi gestión, durante 4 años, y no he tenido así como he tenido, no uno, varios procesos por haber actuado, y que todo fui sobreseído. No he tenido un solo proceso por haber lastimado a nadie. ¿Nunca más volviste a hablar con Cristina? Sí, por supuesto, he vuelto a hablar, pero bueno, la expresidenta está muy ocupada en temas políticos y su actividad entre Santa Cruz, Buenos Aires, pero sí, por supuesto. Vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó hace momentos en el Congreso de la Nación. La información que tenemos es que la CETERA estaba decidida a hacer una carpa allí frente al Congreso. Quiero leer exactamente. La policía de la ciudad de Buenos Aires fue la que decidió hacer este desalojo.
Según lo que tengo entendido, se comenzó a instalar hoy a las 3. Esta es información oficial del gobierno de la ciudad. Se comenzó a instalar a las 13 sin ningún tipo de permiso. La policía los intimó y como no lo hicieron, se decidió desalojar. ¿Está bien? No, está muy mal. ¿Por qué? Está muy mal porque primero no era una protesta social, no estaban avasallando los derechos de nadie, estaban expresándose en la Plaza de Mayo. No es delito expresarse. Aparte son docentes, no son encapuchados con palos. Eran docentes que simplemente intentaban poner una escuela itinerante y a partir de allí ejercer la comunicación sobre y discutir y informar a la sociedad lo que es la ley de financiamiento educacional, lo que significa las paritarias nacionales, y me parece que el gobierno de la ciudad o la policía actuó con una extrema dureza, yo le confieso que mientras estábamos en mi casa, mi suegra es docente y lloraba. Lloraba porque veía a sus compañeros cómo eran brutalmente reprimidos y nos llevaba a la triste reflexión de Fuente Alba. No nos olvidemos que hace no mucho tiempo atrás, en la provincia de Neuquén, se mató a un docente. ¿Qué pensás de esto, Sergio? No, totalmente, digamos, imposible de comparar esos contextos. A mí lo que sí me parece es, por eso, por la referencia anterior en Patricia Bullrich, reconocer lo que la gente pide que se haga, lo que hay que hacer. Y ahora hay una clara distinción entre lo que la ley permite para los derechos de todos y lo que no se permite. En este caso particular no conozco bien el detalle porque fue muy reciente. Entiendo por lo que vos mismo estás comunicando lo que tiene que ver con el derecho de instalación. Es verdad, no son encapuchados, no es con un intento de hacer un desorden en el espacio público, pero tampoco el espacio público puede ser administrado sin las convenientes autorizaciones y pedidos de instalaciones, cuando, ahí sí quiero recuperar la figura de María Eugenia Vidal y de Esteban Bullrich, todo hay que discutir en una mesa para trabajar de aquí para adelante para resolver. No tengo claro qué piensa el gobierno del piquete. Te lo digo en serio. O sea, yo soy más a la derecha que Bernie con el tema del piquete. No creo. No me consta, pero no creo. Si vos decís. Como decía, ya que lo nombraste a Mariano Grondona, estoy yo y a la derecha mía está la pared. Pero bueno, que le mando un gran saludo. Yo digo, no tengo claro qué piensa el gobierno nacional, el pro de los piquetes. Si está a favor, está en contra. Digo, la ciudad de Buenos Aires está repleta de piquetes. Y el gobierno de la ciudad lo que hace es dirigir el tránsito para favorecer el piquete. Yo creo que justamente lo que está cambiando y tiene que ver con un ciclo donde hay un cambio también cultural, ¿no? La gente, de alguna manera, después de tantos años, donde, más allá de lo que dice Sergio, que conocemos su posición, había una escena en la cual cada uno podía hacer lo que quería. Ahora ya no se puede hacer lo que uno quiere. ¿De verdad? ¿Crees que no se puede hacer lo que uno quiere? No, yo creo que no se puede. Ministro, ¿usted circula por la ciudad de Buenos Aires? Sí. Pareciera que no circulara. No, circulo, la veo y entiendo que había un primer momento de llegar en el diálogo y la conversación a tratar de resolver las cosas como corresponde, y ahora hay que hacer las dos cosas, seguir conversando porque nunca se cortó la conversación, pero ya no permitir justamente que se extorsione la libre circulación de la gente cuando hay que terminar en mesas políticas de resolver los problemas. Yo le puedo hacer una pregunta al ministro, y con todo respeto. Yo quisiera saber en qué cambió del jueves el piquete de un grupo de piqueteros denominados FAR en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social en la 9 de julio, donde entorpecían todo el tránsito. ¿Qué fue lo que cambió en el gobierno? En el tratamiento de ese piquete, que eran encapuchados, gente palo, gente que viene procesada porque inclusive en algún momento han delinquido, tenían proceso, con la forma que actuaron hoy, con una represión salvaje, sin el dominio, porque usted sabe que cuando usa la fuerza tiene que haber un control proporcionado del uso de la fuerza, con reprimir a docentes que... ¿Qué es lo que cambió en el gobierno? Porque la verdad que yo comparto lo que dice Novarecio, que no entiendo qué diferencia hay entre el tratamiento del piquete del jueves y los docentes. No me consta que sea ni reprimir ni desproporcionado. Me parece que hay una discusión sobre si se puede o no montar la carpa en la plaza.
Y eso habrá tenemos una cuestión de saltear la ley permanentemente. Sí, Nosotros no se cuando puede. decimos para que no Yo te iba a pase, decir lo mismo, tuvimos que pedir permiso. un mes pidiendo permiso para usar 2 horas la plaza Totalmente. del Congreso. ¿Por qué esto de saltear? Porque esto está politizado en términos partidarios y no en términos de un reclamo. Los argentinos que manifestaron contra Macri en Holanda pidieron permiso a la policía, al ayuntamiento y a... Bueno, Y los maestros también, Yo voy a Pinamar y pido permiso para hacer una marcha de mi hermano. maestros ¿pidieron permiso? Los maestros pidieron permiso. No, es lo que no está consta en abierto, las está abierto el ciudades. teléfono para, digamos, esto sucedió recién, no queremos dejar de tocar Antes el de tema. entrar al canal lo estaba escuchando el defensor del pueblo diciendo que los maestros habían pedido permiso Alejandro Amor, correspondiente. Sí. bueno, ahora vamos a ver si podemos hablar. Permiso, los dejo un segundito. Bueno, tengo varias cosas para contarle, Mina. ¿Sabes cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda calidad y confort en todos sus modelos. Por eso Canon es mi colchón, el colchón de los argentinos. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Renovate con Canon. En un ratito empezamos a brindar. Veo que yo hago brindis largos. O sea, esto es como de asados de amigos. La parte más linda del Que programa. empezamos a la 1 de la mañana y terminamos a las 4 de brindar. Más o menos pasa esto. Cuando sentís un ardor que te sube desde el estómago, tenés acidez. Milanta es el especialista en acidez. Presenta sus nuevas fórmulas con sabor y textura renovados. Tenés siempre que tener a mano un blister de Milanta que apaga tu acidez. Estelita. Sí, Luis, Milante, el especialista en acidez, presenta sus nuevas fórmulas mejor sabor que nunca y con la efectividad inmediata de siempre. Ahora con blisters troquelables es práctico, fácil y efectivo. Milanta apaga la acidez. Qué lujo tener a Estelita Montes. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar los piojos y liendres? Zona Libre te presenta los 2 productos más exitosos del mercado. Ahora juntos elimina, repele y evita el recontagio de los piojos y las liendres. Con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Zona Libre Kit, 100% eficacia comprobada. También en las farmacias de Uruguay. Nuestra banda Parillas Club Buenos Aires está el viernes que viene en el Centro Cultural de San Isidro a las 21. Viernes que viene vayan a ver a los chicos de Parillas Club Buenos Aires que siempre nos acompañan. ¿Te acordás cuando el fin de lavábamos el auto? Ahora lo podés hacer de nuevo. Vas a quedar siempre de la mejor manera y vas a ahorrar un montón de dinero. La solución con Rhino Car Products. Tienes el mejor lavado y te deja la terminación espectacular. Aquella que a vos te gusta. Busca Rhino Car Products. Así se dice. Rhino Car Products en los mejores hipermercados y en los lubricentros del país, Estelita. Y si querés ser, Luis, distribuidor de la línea Rhino, estés en la parte del país que estés, llamanos o escribinos y pasás a formar parte de nuestro equipo www.rhinoargentina.com.ar o al 0351 4751 381. Recordá, este es el mes de los nuevos distribuidores Rhino. Llámanos. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco, sin brillo. ¿Por qué no probás con otro tipo de tintura? Farmacolor es la única tintura de larga duración formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrá Farmacolor en tu farmacia de confianza y usa la línea Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema y repardor de puntas. También en las farmacias de Uruguay. ¿Estás en tu casa sin ganas de cocinar o en la oficina con hambre? Guía Olio, la guía de restaurantes más importantes de la Argentina, te presenta Olio Delivery, la forma más rápida, cómoda y eficiente de pedir comida a domicilio. Es súper simple. Entrá a la web o bajate la app gratis y en solo 3 pasos empezá a disfrutar de la mejor comida. Olio Delivery, con más de 3.000 restaurantes y casas de comida. Tiene muchísimas más opciones que los imanes de tu heladera. Además, te permite aprovechar miles de descuentos especiales y pagar con tarjeta o efectivo. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? Usa oliodelivery.com.ar, aprovecha sus ventajas y simplificate la vida. ¿Qué vas a pedir hoy? oliodelivery.com.ar. 4 gracias muy importantes a Cosentino, al Turco Zamolián de Bolivia y a Lebón Marché, a toda la gente que me viste y especialmente el cuarto, a Natalia Repeto, que es la que tiene la magia para que yo pueda vestirme de esta manera. Está muy elegante. Muchas gracias. Me voy a brindar con mis invitados. Vos sabés, Sergio, que siempre que brindamos lo hacemos con un debo decir personal. Yo creo que hoy
Pensamos en los inundados, pensamos en la gente que no tiene laburo, pensamos en Micaela. ¿Qué debes decir esta noche? Debo decir, y aprovecho no la copa para brindar, sino este pan, que es el pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados en Egipto. Esta es una semana muy significativa para el tronco judío-cristiano. Mañana tenemos Pesaj, el jueves y viernes santo, y lo que debo decir es la profunda solidaridad amorosa que el pueblo argentino tiene cuando alguien sufre, necesita y espera, que podamos justamente transformar ese noble corazón que late en todos los argentinos como uno, en un país que el Estado, que es estar, haga posible, ¿no? Que haya paz, que haya pan, que haya trabajo, que haya dignidad y sobre todo que haya justicia. Bueno, que sí sea Hag Sameach, como corresponde. Felices Pascuas. Y felices Pascuas el domingo. Gracias por haber venido. Carolina, ¿qué debes decir esta noche? Debo decir que deseo profundamente que no haya más Micaelas, ni Soledad, ni Tatiana, y que espero una justicia en la cual podamos volver a confiar. Y que toda esta lucha que llevamos a cabo con muchas otras víctimas sirva para dejar un país mejor para nuestros hijos. Yo brindo por vos y por tantas, Carolina Píparo, que nos han enseñado el camino de la lucha. Así que salud, gracias por estar con nosotros. Y brindo por Gladys, una querida amiga que uno hubiera querido encontrarnos en un bar y hacernos amigos ahí, pero nos encontramos en este laburo. ¿Qué debes decir esta noche? Debo decir que toda esta justicia que estamos peleando entre todos las puedan ver mis 3 nietos, Yara, Vito y Donato. Nada menos. Te emocionás mucho hablando por la familia, ¿eh? Imagino que cada cumpleaños o cuando ves a tus nietos, cada cumpleaños de José Luis debe ser un recuerdo muy, muy especial, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo ya no tengo mi familia original, yo tengo a la que formé nada más. A mis hijos, mis nietos y a la que formó mi hermano, a mis sobrinos. Pero mi mamá no me conoce, mi papá no está y mi hermano tampoco. Y tus viejos fueron de una entereza fenomenal. Admirables, admirables, admirables. ¿Cómo se llaman tus nietos? Mis nietos, tengo a Yara de 10 años, a Vito de 8 y a Donato, que hace muy poquito, 8 meses que nació, y son mis soles, son mi vida, son los que cuando estoy triste vienen a mi casa y me hacen reír y me hacen jugar y me hacen enojar y los saco a pasear y soy feliz con ellos. Yo siempre digo que el deseo es el mejor arquitecto de la vida, cuando uno desea poderosamente algo. ¿Y qué deseas para Yara, para Vito? Y me olvidé el tercero. Donato. Y Donato. Deseo lo mejor para ellos, deseo que sean como son ahora, libres, libres, con esa sonrisa, con esa ingenuidad, con esa inteligencia, y que puedan aprovechar de un país hermoso que es el que tenemos, y que la abuela va a estar peleando siempre, siempre para que ellos lo aprovechen. Salud, por vos. Salud. Lo mejor. Anamá, ¿qué debes decir esta noche? ¿Qué debo decir? Bueno, una noche bastante especial. Antes de entrar, Carolina me vio y digo, bueno, vamos a divertir un poquito, pero bueno, es una noche especial. Yo brindo por estas mujeres, por Carolina, por Gladys. Yo lo conocí a José Luis, obviamente, Cabezas. Brindo por todas las madres que están pasando un momento muy difícil en este momento, que ha perdido sus hijos, porque el bien más precioso que tenemos son nuestros hijos. Brindo por la mamá de los padres de Micaela y brindo por mi hija, Taina, por Luis, Luisito y Selene, que son mis hijos de corazón, que los crío con todo mi amor, por Marcelo. Y brindo también por mí, me voy a dar esa licencia. Con todo derecho. Porque es un esfuerzo sobrehumano lo que yo estoy haciendo después de 40 años de no estudiar, de dejar, de volver, de retomar, porque la verdad que es una asignatura pendiente mía y lo quiero cumplir, lo quiero hacer. Yo hice 4 años en Brasil de Derecho y bueno, hice todo legal, pedí todos los papeles a mi universidad, lo presenté acá y lo estoy haciendo. No sé en cuánto tiempo terminaré, pero quiero terminar en honor a mi mamá, que mi mamá me decía,
Mira, hija, yo no tengo plata para dejarte de herencia, lo único que te puedo dejar es la educación. Entonces, nunca deje de estudiar. Y yo dejé para trabajar y ahora, bueno, puedo pagarlo y lo voy a hacer. Doctora, salud. Gracias. Pronto, pronto. Por la salud. Sergio, ¿qué debes decir esta noche? Bueno, la verdad que siguiendo un poco con lo que empezó el ministro, ¿no? Y para nosotros es una semana muy especial. Empezamos la Semana Santa recordando esa entrada casi triunfal de Jesús en Jerusalén. Triunfal, pero con mucha humildad, con la humildad que caracterizan a los hombres sabios. Humildad que debemos los argentinos empezar a entender que la disidencia no es el enemigo, que aquel que piensa distinto no es enemigo, es justamente eso, que piensa distinto y que nadie es dueño de la verdad absoluta, que debemos aprender a escucharnos, que solamente desde el consenso vamos a lograr construir el país que Carolina, que Gladys quiere, que me enorgullece hoy haber estado con un hombre de fe tan fuerte como el ministro, con un hombre tan profesional como Chiche, con una persona tan comprometida como Carolina, con la pasión de Panamá y por sobre todas las cosas el coraje de Gladys. Para mí es un orgullo y espero que esto sirva y que los argentinos entendamos que solamente poniéndonos de acuerdo y no viendo en la disidencia un enemigo vamos a poder construir ese país justo que todos queremos. Tengo una buena y una mala. Te digo la mala rápido y te dejo la buena para después. La mala es decirle a Cristina cuando la llames esto que estás diciendo, que el que piensa distinto no es un enemigo. Nada, la verdad, creo que te lo diga, por ahí aprende. Y la buena es que los otros días hablaba con los chicos de una película de Malvinas que es muy impactante, que es Soldado solo conocido ante Dios, que tiene que ver con... Y te vi yendo y te vi muy entusiasmado con esto. Sí, entusiasmado, conmovido, la verdad que es una película, primero orgulloso porque es una película argentina, orgulloso porque soy un soldado y es la primera película que reivindica a los combatientes como tal, con esa valentía, con esa entrega y ese patriotismo que los caracterizó durante todo el combate en Malvinas. Orgulloso porque el productor es un amigo que tiene un gran compromiso con la patria y por sobre todas las cosas porque es una película desde lo artístico que emociona, que ha logrado reunir un elenco de gente jóvenes como Zurraco, como Torrente, con Arana. ¿Quién no se... Hay que ir a verla. Hay que ir a verla ahora porque las primeras semanas es Soldado Argentino solo conocido ante Dios. Solo conocido por Dios. Mire, hoy veía la emoción que le había provocado a Mirta Legrand en su programa cuando fue Lerner y cantó esa canción tan emotiva. Inclusive hoy en la cancha de River, sabe que toda la tribuna lloraba cuando se hizo un reconocimiento de los excombatientes bajo el tema de Lerner, que es muy emocionante. Por eso creo que no solamente tenemos que verla porque es muy buena película, sino porque es un compromiso de argentinos reivindicarnos con aquellos héroes que fueron a entregar su vida por nuestra patria. Salud por eso. Salud. Maestro, lo he dejado para el final para que le ponga el broche de oro en un minuto a este Debo Decir. Mucha responsabilidad. Debo decir que me preocupa que seguimos en un país con mucho discurso, poca acción, que los reclamos son permanentes, que tenemos inundados y vamos a seguir teniéndolos, que tenemos micaelas y vamos a seguir teniéndolos. Yo soy escéptico frente a eso, pero tengo la esperanza que robándole un poco el copyright a Gladys Cabezas, que mis nietos, que tengo 4, te gano por uno. No más. De Isabel, León, Benjamín y Camilo, puedan realmente llegar a ese país que nosotros siempre definimos, discutimos, y realmente, digamos, cuando yo digo el discurso, y digo, qué bárbaro si nos uniera el discurso, pero la verdad que el discurso a veces suena vacío. Pero bueno, es lo que hay, la palabra es la única expresión que tenemos, la acción es otra cosa, pero bueno, que esos deseos, digamos, alguna vez se junten, ¿no? Pero bueno, por eso brindo. Que así sea y salud, maestro. Un placer. Así sea. Último ratito de Debo
decir, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente y tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arthrostop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sales. Tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Tómalo hasta 3 veces por día y para aplicar en la zona del dolor, Arthrostop Gel, que hace foco en tu problema. Arthrostop Té Caliente, tu medicamento de confianza. Sí, estoy tartamudo y creo que voy a hacer. Triunfo Seguros, y sí, bueno, hay gente que le pasa otra cosa. Triunfo Seguros está en el país con su amplia gama de coberturas para que vos elijas. Hoy, estar seguros es una elección, elegí la mejor opción, elegí Triunfo Seguros. Mirá. Estar seguro es una elección. Auto, moto, hogar, praxis médica, accidentes personales. Triunfo Seguros, la mejor opción en todo el país. Zona Libre es la única loción para chicos de 2 a 12 años con Farmacapila, el revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos, se los elimina en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Antes nuevos contagios, es seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. También en todas las farmacias de Uruguay. Gracias a los invitados, gracias Mina. Acuérdense, el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Que tengan una buena semana, que tengan una buena vida. Empiecen por decirlo. Chau. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my leaves, I wanna lose it.